Muy buenos días, hermanos. Vamos a abrir nuestra Biblia en la carta 2 de Timoteo, capítulo 2. Vamos esta mañana a estudiar un pasaje de la carta 2 de Timoteo. Como sabemos, la carta de primera, 2 de Timoteo y Tito son conocidas como las epístolas pastorales. En cierta manera fueron escritas por el apóstol Pablo a sus discípulos muy cercanos y queridos Timoteo y Tito. Ambos, tanto Timoteo como Tito, fueron comisionados por Pablo y enviados a cumplir una tarea específica, según las necesidades. La tarea de ellos era guiar, cuidar, direccionar y instruir la misma iglesia, y fueron ellos puestos como ancianos en esta época. Por esta razón, Pablo escribe 1 Timoteo y Tito. Son cartas en cierta manera muy personales, dando instrucciones a ambos del manejo de cuidado de la iglesia. Pero en cambio, la segunda carta de Timoteo, Pablo, en su segundo encarcelamiento, arrestado por la persecución de los cristianos, Pablo escribe esa segunda carta a su hijo espiritual Timoteo. De una manera, una carta mucho más personal que la otra, primera y Tito. Como un padre a un hijo. Como una carta en cierta manera de despedida. Pablo estaba encarcelado, pronto a ser condenado a la muerte. Entonces Pablo escribe una carta a su querido hijo espiritual, le alentando que se apure a venir pronto a verles. Porque Pablo en cierta manera ya no tenía más confianza de ser liberado. Pablo sabía que pronto sería ejecutado. Por lo tanto, Pablo, consciente de su fin, escribe a su fiel colaborador y querido hijo espiritual, entregando de cierta manera una responsabilidad al hijo espiritual Timoteo. Podemos decir que esa carta, Timoteo está siendo exhortado por Pablo, queriendo Pablo animar a Timoteo, exhortando en su ministerio. Tipo un traspaso de mando. Pablo encomienda la tarea ahora a Timoteo. Dice la carta 2 de Timoteo 2:2. 2 Timoteo 2 dice: lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Por lo tanto, Pablo escribe esta carta dando instrucciones y consejos prácticos para alentar a Timoteo. Le exhorta que sea fuerte y fiel en su ministerio. Pues él era, en cierta manera, era tímido, era joven, y seguro por toda la presión que Timoteo llevaba en su ministerio, estaba desanimado, estaba cansado. Por esa razón, Pablo escribe su última carta a su querido hijo espiritual, animando, exhortando que siga el trabajo, que no pare, al contrario, cobrando ánimo y fortaleciendo el Señor con sus palabras. Esta carta está llena de exhortaciones y llena de mandatos que Pablo le da a Timoteo. Timoteo, anímese, fortalezca en el Señor. Podemos ver Timoteo 2:15. Dice Pablo: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. 2:22. Huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor, la paz, con los que de corazón limpio invoca el Señor. Podemos ver también 3:12. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecuciones. Por esta es una carta llena de consejos como de un padre a un hijo. Timoteo, te exhorto, te aliento que siga adelante. No será fácil, porque los que quieren vivir piadosamente padecerán persecuciones. Pero tú sigue, Timoteo. Timoteo 3:14-15 dice: pero persiste tú en lo que has aprendido y persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para salvación por la fe que es en Cristo Jesús. 2 Timoteo 4:1 y 2.
Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos, en su manifestación y en su reino, que predique la palabra, que inste a tiempo y fuera de tiempo, redagulle, reprenda, exhorta con toda paciencia y doctrina. Timoteo 4:5, pero tú, dice, sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Podemos ver en cierta manera esa carta de despedida que el apóstol Pablo escribe a su hijo espiritual, una carta llena de mandatos. En cierta manera, una carta llena de cierta manera para animar a Timoteo, porque seguramente él estaba desanimado. Seguramente él estaba agotado por el trabajo que tenía. Y Pablo le escribe a él, querido hijo, esfuérzate, sé valiente. Podemos ver claramente que es una carta de aliento, pero también de advertencia. Es como un padre dando un consejo a su hijo. Pablo, pronto a ser ejecutado, sabiendo que no tenía oportunidad, escribe entonces una carta a su discípulo amado, a su hijo espiritual, que venga pronto a verle. En cierta manera, no sabemos si Timoteo llegó junto a Pablo antes de ser ejecutado, pero sí nos deja una linda carta, dando aliento e instrucciones a seguir su ministerio. De cierta manera está encargado por Dios, de la misma manera es un aliento para todo creyente, que debemos seguir nuestro ministerio que fue encargado por Dios. Por lo tanto, hermanos, esta carta de exhortación que vamos a ver en esta mañana, una pequeña porción, sirve de aliento para cada uno de nosotros. En cierta manera, todos nosotros somos ordenados por Dios a cumplir esto que Timoteo va a cumplir. Vamos en esta mañana a estudiar un pequeño pasaje, una pequeña porción, 2 Timoteo 2, 1 al 7, lo que vamos a estudiar en esta mañana, pero entendiendo y comprendiendo que esta carta es una exhortación y aliento para cada uno de nosotros. 2 Timoteo, capítulo 2, versículo 1 a 7, dice la palabra de Dios: Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles, que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú pues sufres penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. El labrador, para participar de los frutos, deben trabajar primero. Considera lo que digo y el Señor te dé entendimiento en todo. Puse como título en este estudio esta mañana: esforcemos en la gracia. El propósito de la palabra de Dios en esta mañana nos quiere alentar que debemos esforzarnos en ser testigos fieles y poder enseñar a otras personas a hacer lo mismo. El propósito de esta mañana justamente es ver lo que Dios quiere decir a nosotros. Que en cierta manera Dios nos va a alentar que todos debemos esforzarnos en ser testigos fieles y poder enseñar a otras personas a hacer lo mismo. Entonces es una pregunta: ¿cómo debemos esforzarnos para ser testigos y enseñar a otros? Y justamente nuestro texto nos va a enseñar 3 maneras que podemos esforzarnos como hijos de Dios para poder ser testigos fieles y poder enseñar a otros. Pablo, en cierta manera, va a exhortar a su hijo espiritual que él debe seguir el ministerio. A pesar de las circunstancias, él debería seguir sus pasos y transferir esta tarea a los demás. Pero lo interesante es que antes de dar las instrucciones, en el capítulo 1, Pablo recuerda a Timoteo de dónde venían sus fuerzas. Timoteo, capítulo 1, versículos 6 al 7, Timoteo dice, capítulo 1, versículos 6 al 7, por lo cual te aconsejo que avive el fuego del don de Dios que está en ti, por la imposición de mis manos, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor, de dominio propio. Pablo, con esta palabra, quería animar a Timoteo, pues él tenía a Dios.
Quería recordar que él debía ser usado por Dios. Por esa razón dice que avives el fuego del don de Dios. Pues no ha dado Dios espíritu de cobardía. Le está diciendo en otras palabras, tú tienes el Espíritu Santo que vive en vos. Por lo tanto, no tengas miedo. Fuerza, no te desanimes. Te aliento, pues Dios está contigo. Seguramente Timoteo, con toda la presión, quiere llevar adelante una congregación, luchar por la santa doctrina que estaba pasando en Éfeso, las falsas enseñanzas, organizar la iglesia, buscar personas idóneas, y esto era agotador y es agotador. Además de esto, Timoteo era un joven, era tímido y seguramente estaba siendo intimidado por los falsos maestros. Y Pablo, en cierta manera, le recuerda y le alienta que Dios le ha dado un espíritu de poder. Timoteo no te quiere así. Levántate, ánimo, fuerza, esfuérzate. Dios ha dado un espíritu de poder, de amor, de dominio propio. Por lo tanto, que avives el fuego del don, fuerza, sigue, no te desanimes. Pablo también dice a Timoteo que no debe avergonzarse de dar testimonio y que soportar las pruebas, las aflicciones que vendrían. Y de seguro Timoteo estaba pasando por pruebas, por aflicciones, porque no era fácil su trabajo. Ahí podemos ver capítulo 1, versículo 8. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor ni de mí. Preso suyo si no participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Y luego Pablo da la razón de todo. ¿Por qué debía hacer él esto? Ahí está versículo 9 dice, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Por esta razón, Timoteo, no te avergüences, porque tú sabes el cuánto sufrí y cuánto estoy sufriendo, penalidades por Cristo. Al contrario, Pablo quería animar que sigas. ¿Por qué? Porque yo, Pablo, estoy seguro en que he creído. Y justamente esta fuente, Pablo le quiere decir a Timoteo, Timoteo, no te desanimes. Aliento y fuerza y sepa en quién has creído. Por lo tanto, Timoteo, te animo, versículo 13, que retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Y después, en cierta manera, da todas esas instrucciones. Empieza Pablo el capítulo 2. Primero, capítulo 1, entonces, Pablo le anima, le exhorta. ¿Dónde está la fuerza de Timoteo? Está en Dios. No te desanimes, no te avergüences. Y luego va a empezar el capítulo 2 diciendo, tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Justamente empieza diciendo, tú pues, o sea, Timoteo, no sea así. Tú seas diferente de los demás, sabiendo que en cierta manera algunos abandonaron, pero tú no seas así. Podemos ver en versículos 16 y 18. Versículo 15 dice, ya sabes esto, que me abandonaron todo lo que estaba en Asia, de los cuales son Figelo y Hermógenes. En cambio también Timoteo sabía que había otros que le ayudó a Pablo. Versículo 16, tenga el Señor misericordia de la casa de Onísiforo, porque muchas veces me confortó y no se avergonzó de mis cadenas, sino que cuando estuvo en Roma me buscó solicitamente y me halló. Concédele al Señor que haya misericordia acerca del Señor en quien de día y cuanto nos ayudó en Éfeso, tú lo sabes mejor. Por esa razón, Pablo empieza el versículo 2, capítulo 2, versículo 1, tú pues, Timoteo, no sea así. Sea diferente de los demás, sabiendo que algunos abandonaron, pero tú mantengas fiel. Por esa razón, Pablo dice, tú pues, hijo mío. Y ese pronombre mío, para nosotros es algo normal, para un griego es muy enfático.
Pablo está queriendo enfatizar, tú, hijo mío, preciado, te aprecio, hijo mío. Y justamente para qué Pablo da toda esa introducción, justamente para empezar a delegar, a exhortar, lo que ya da una tarea muy solemne a Timoteo. Por lo tanto, Pablo empieza con todo esto, tú, hijo mío, mostrando un aprecio que tenía por él, para justamente dar una exhortación, en cierta manera, un traspaso muy importante que iba a hacer Timoteo. Un trabajo arduo que debería dedicarse, esforzarse. Por esta razón utiliza esta expresión, hijo mío. Es como que nosotros, padres, queremos alentar a exhortar a nuestros hijos. Decimos, vení un ratito, te quiero hablar, te quiero comentar, te quiero decir algo, vení un ratito, hijo, sentate acá. Era esto que quería hacer Pablo con Timoteo. Hijo mío, ven acá. Ahora mismo te voy a dar un trabajo muy importante. Un arduo trabajo. Te voy a hacer un traspaso muy importante para vos. Ven acá, hijo, te voy a decir algo. Evidentemente, Pablo podía imponer a Timoteo, pues era un apóstol y tenía toda la autoridad para hacerlo. Pero en cambio, él hace de una manera mostrando todo un afecto, un cariño hacia él. De modo que esa carga pesada sea transmitida más suave. Que no sienta como un peso, una carga, pero más bien una bendición en consecuencia de lo que él era. ¿Quién era Timoteo? Un hijo de Dios que fue salvado por la gracia. Y fue llamado no por sus obras, pero sí por la gracia de Dios que fue dada mediante Cristo Jesús. Por esta razón, Pablo va a empezar diciendo, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Y podemos decir, hermanos, que esto es totalmente aplicado para nosotros hoy en día. Porque así como Timoteo fue salvado por la gracia de Dios, nosotros fuimos llamados, fuimos justificados por la gracia de Dios. Por lo tanto, esa exhortación que Pablo le va a dar a Timoteo en esta mañana es totalmente aplicado para todos nosotros. Es un deber que cada uno de nosotros debemos esforzarnos en la gracia que es en Cristo Jesús. Por lo tanto, lo que vamos a ver esta mañana es algo totalmente aplicado para cada uno de los hijos de Dios. Que debemos nosotros, de cierta manera, esforzarnos en la gracia. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Acá el verbo esfuérzate está en un modo imperativo. Siendo así, no es una opción, es una orden. Pablo está ordenando a Timoteo, no está preguntando a Timoteo si quieres, no, está dando una orden muy solemne a él, esfuérzate. Pablo está ordenando, por esa razón Pablo empezó el versículo mostrando una amabilidad, para que esta orden no sea una carga, pero que Timoteo tome como un consejo de un padre a hijo. Acabó de leer el hermano Manuel Josué. En cierta manera podemos ver que una orden muy solemne recibió Josué. Josué recibió una tarea asignada por Dios para hacer su pueblo de Dios pasar por la tierra prometida. Por eso Dios dice, esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra, lo cual juré de sus padres y daré a él. Josué tenía una gran responsabilidad dada por Dios. Por esa razón Dios le dice, esfuérzate y sé valiente, para cuidar de hacer todo conforme a Moisés lo que había enseñado. Por esta razón él no debía apartarse de la ley de Dios para hacer prosperado todo lo que hacía. Y podemos ver que Pablo en cierta manera está dando esas indicaciones similares a Timoteo, pero en un contexto totalmente diferente. Pero Pablo le estaba asignando una tarea muy solemne a su hijo espiritual. Debería él todo lo que aprendió, lo que convivió, poner en práctica y encargar a otros, para poder continuar avanzando en la obra de Dios. Interesante, hermanos,
cómo es la obra de Dios. Pablo, a punto de ser muerto, le escribe una carta a su hijo, en cierta manera traspasando toda la responsabilidad a él. Por eso es un trabajo muy solemne de Timoteo, por eso era una carga muy pesada para él. Pero es interesante que Pablo no quedó solamente con el verbo esfuérzate. Él dio un complemento muy importante, donde tendría que estar sus fuerzas. No eran las fuerzas de Timoteo, que iba a ser por sus méritos o sus recursos propios. No, eran recursos divinos. Por eso dice, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Timoteo no podría por sí solo obtener fuerza para poder cumplir ese ministerio. Así como nadie de nosotros podemos cumplir por nuestras fuerzas. Si no era por la gracia de Dios, aún estaríamos muertos en nuestros delitos y pecados. Si no era por la gracia de Dios, estaríamos todavía en la oscuridad. Si no era por la gracia de Dios, estaríamos aún separados de Él. Y si hoy tenemos vida y podemos estar seguros que pertenecemos a la familia de Dios, es por pura gracia. Es por la gracia de Dios que nos llamó, nos escogió para pertenecer y hacer parte de la gran familia de Dios. ¿Para qué? Para dar alabanzas y gloria a Él. Y justamente esto que Pablo estaba diciendo a Timoteo, que la fuente de su poder, la fuerza justamente procede de Dios, de la gracia que es en Cristo Jesús. Hermanos, debemos entender y comprender que todo lo que somos es por la gracia de Dios. Ninguno por nuestras fuerzas podemos hacer algo para Dios. Nadie que está sentado acá por sus fuerzas, por su mérito, puede alcanzar la salvación. Si no fuera por la gracia divina que nos capacita para ser instrumentos suyos para esa gloria, no podríamos hacer nada para Él. Justamente el profeta Isaías dice que todas nuestras buenas obras son como trapos de inmundicia. Nadie puede hacer algo para obtener la salvación. Y Pablo tenía bien claro esto, que todo lo que somos es por la gracia de Dios. No busquen, voy a leer nomás para no guiar. 1 Corintios 15:10 dice, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Pablo de cierta manera era muy consciente que la gracia de Dios le permitió hacer lo que él hacía. Todo lo que Pablo hacía, de él dice, sino la gracia de Dios conmigo. Así es, hermano, también con nosotros. Todo lo que somos y todo lo que hacemos es por la gracia de Dios. Si no era la gracia de Dios, nosotros no podemos hacer nada para Él. Pero eso es una pregunta muy interesante. ¿Cómo puede un cristiano fortalecer en la gracia de Dios? ¿Cómo yo, hijo de Dios, puedo fortalecerme en la gracia de Dios? Por lo tanto, hermanos, podemos ser fortalecidos cuando vivimos vidas obedientes a la voluntad de Dios, a las normas de la palabra de Dios. Así podemos ser nosotros fortalecidos en el Señor, cuando vivimos vidas obedientes a Él. Cuando vivimos vidas entregadas al señorío de Cristo. Si Dios dijo que Cristo es mi Señor, por lo tanto, Él es mi dueño y mi Señor. Por lo tanto, debo vivir vidas de acuerdo a sus normas. Entonces, ¿cómo podemos un cristiano fortalecer en la gracia de Dios viviendo vidas obedientes? Teniendo en claro el señorío de Cristo. Él es mi Señor, Él es mi dueño y Él es mi amo. Y yo soy esclavo de este Señor. Pablo, por esta razón, Pablo escribe a Timoteo alentando a él que sus fuerzas estaban en el Señor. Que procure presentarte aprobado, que huye de las pasiones juveniles, que siga la justicia, la fe, el amor, que esté preparado por las persecuciones, que predique la palabra, que inste a tiempo y fuera de tiempo. Uno tiene que esforzarse en obedecer y servir a Dios.
Pero al mismo tiempo debemos depender del poder divino para poder cumplir su voluntad. El creyente debe dejar de confiar en sus fuerzas, en su sabiduría, en su intelecto y descansar en la gracia de Dios. Y era justamente esto lo que Pablo quería transmitir a Timoteo. Esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. No es con tus fuerzas, no es con tu sabiduría, es con el poder de Dios. El Espíritu Santo que vive en vos lo que va a poder aguantar todas las circunstancias que va a venir. Por lo tanto, podemos ver claramente que nuestros esfuerzos deben ser en la gracia de Dios. Y justamente en el versículo 2, Pablo va a dar la razón del esfuerzo que debía hacer Timoteo. ¿Por qué Timoteo debía esforzarse tanto? Y justamente va a mostrar que debemos enseñar a personas fieles y que ellos también hagan lo mismo. Por eso era un trabajo muy solemne de Timoteo. Timoteo debía esforzarse en la gracia de Dios. ¿Para qué? Para poder enseñar a otras personas a ser fieles también. Dice el versículo 2, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Por lo tanto, Pablo deja un mandato solemne a su discípulo, que él debería hacer lo mismo que aprendió. Debería él ser maestro y encargar la tarea a personas fieles, para que la obra de Dios pueda seguir avanzando. Se debe aclarar algo que en ningún momento ese versículo está enseñando sucesión apostólica. Se terminó ahí, pero podemos ver claramente que enseña que el Evangelio debe avanzar de generaciones en generaciones. Que los líderes deben capacitar, instruir y traspasar sus conocimientos a hermanos fieles. ¿Para qué? Para que la obra pueda seguir creciendo. Tenemos un ejemplo claro del Señor Jesús, nuestro gran maestro. El Señor Jesús vino, le preparó y enseñó a sus 12 apóstoles, quien a su vez enseñó a otros. Por lo tanto, Timoteo debería hacer lo mismo. Enseñar a otros, y así fue y así será siempre hasta que Cristo venga a buscar su iglesia. Seguirá avanzando de generaciones en generaciones. Por eso ese trabajo solemne es muy importante para Timoteo. Por lo tanto, lo que has oído de mí ante muchos testigos. Lo que Pablo quería decir a Timoteo, que todo lo que él aprendió en lo largo del tiempo que estuvieron juntos. Timoteo, desde una temprana edad, Pablo, desde su segunda viaje misionera, llevó a Timoteo con él, acompañó, presenció el apóstol enseñando la misma doctrina en muchos lugares, entre muchos creyentes, en presencia de Timoteo. Y esto por eso Pablo dice, lo que has oído de mí ante muchos testigos. Por esa razón Pablo dice, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Interesante lo que Pablo acá dice, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto. ¿Qué es esto? Esto es lo que él aprendió en todos los tiempos que tuvo con él. Todo lo que vos has aprendido, todo lo que has convivido conmigo todo ese tiempo, esto te encargo que enseñe a otros. Porque Pablo, en cierta manera, no rehusó de enseñar, al contrario, Pablo enseñó todo el consejo de Dios. Podemos ver esto en Hechos 20:27, porque, por tanto, yo protesto que en día de hoy, que estoy limpio de sangre de todos, porque no he rehuido anunciar todo el consejo de Dios. Pablo no rehusó de enseñar algunas cosas, no, enseñó todo el consejo de Dios. Por esta razón, Pablo dice a Timoteo, lo que has oído de mí, ante muchos testigos, esto, todo lo que has aprendido, todo lo que has convivido conmigo, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros.
Por lo tanto, Timoteo debería enseñar a otros todo el consejo de Dios, así como hizo Pablo. Pero es interesante lo que dice, ¿a quién debe enseñar Timoteo? Hombres fieles. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles. Timoteo debería invertir tiempo enseñando no a todos, pero sí a aquellos fieles. Cabe mencionar que el término hombres está comprendido tanto como mujeres como varones, pues en realidad todo cristiano debe ser enseñado. Pero podemos ver claramente que el deber de Timoteo era enseñar a hombres fieles, para que estos mismos hombres vuelvan a enseñar a otros. Entonces diría que el deber de Timoteo era preparar varones idóneos para el liderazgo fieles. ¿Para qué? Para que ellos puedan volver a enseñar a otros. Pero para esto Timoteo debería buscar hombres fieles. Seguramente gastar tiempo con estas personas. Llevar junto, así como Pablo lo llevó en sus viajes. Por esto Pablo dice, Timoteo, todo lo que has convivido conmigo, todo lo que has aprendido conmigo, esto te encargo ahora que traspase también a otras personas. Por eso el trabajo de Timoteo era muy solemne, era muy importante. Por esto Pablo en cierta manera muestra, tú pues, hijo mío, un afecto muy grande entre un padre y un hijo, te voy a encargar algo muy solemne. Pero para esto Timoteo debía buscar hombres fieles. Se debe entender en cierta manera, hermanos, que la fidelidad no se mide por el tiempo que la persona está en la iglesia, pero se mide por frutos en su vida. Se debe entender que la fidelidad es fruto de estar bajo un control del Espíritu Santo. Es vivir una vida demostrando los frutos del Espíritu, que es amor, gozo, paz, paciencia, bondad. Realmente podemos ver una fidelidad de los hermanos, personas viviendo y mostrando fruto del Espíritu en su vida, siendo controlada y gobernada por el Espíritu Santo. Podemos decir que estas personas sí son dignas de confianza por su estilo de vida. Y a estas personas Timoteo debería estar invirtiendo su tiempo para enseñarles, para instruirles, para guiarles. ¿Para qué? Para que ellos hagan lo mismo a otros. Es como he dicho en cierta manera anteriormente, estos versículos están totalmente aplicados para nosotros hoy en día. En cierta manera, los ancianos tienen la obligación y el deber de enseñar todo el consejo de Dios a la congregación. ¿Y cómo lo hace? Por medio de la predicación. Es por medio de la predicación que la palabra de Dios es expuesta. Es a través del estudio de la palabra de Dios que los ancianos alimentan su congregación. Y luego Dios va llamando a personas para el ministerio. Debemos entender que la palabra de Dios nos ayuda en nuestra santificación. Es en ella que Dios capacita, que Dios limpia, que Dios purifica a sus hijos. Es a través de las mismas que Dios llama en servir a Él. Pero también debemos entender que no todos fueron llamados a liderar, a pastorear, a predicar. Pero no por esto no debo estudiar, aprender y conocer más a Dios. Pues en realidad es un deber de todo hijo de Dios aprender y conocer más a Dios. Crecer, vivir vidas íntegras, siendo sal y luz en un mundo. Y para esto es de suma importancia la predicación. Es el momento solemne donde Dios está hablando a su pueblo. Por esto, hermanos, es algo central el momento de la predicación. Porque es Dios hablando por medio de su palabra. Por esto el momento de la predicación es algo muy solemne. Es Dios hablando con nosotros a través de su palabra. Y justamente esto era lo que debería hacer Timoteo. Enseñar a personas y luego a estas mismas personas hacer lo mismo.
La enseñanza debe ser establecida como una cadena en la iglesia. Hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Y este era el mandato de Pablo a Timoteo. Y este es un mandato del Señor para toda la iglesia. Pues nosotros seguimos la enseñanza apostólica. Por lo tanto, es un deber que todo anciano, líder, debe hacer: formar y instruir a otros. ¿Y cómo lo hace? Por medio de la predicación. ¿Cómo lo hace? Por medio de su vida piadosa. Por eso es muy importante, hermanos, y Dios ha establecido en su carta, 1 Timoteo, los estándares para los ancianos, los estándares para los hombres de Dios. Porque es la manera que Dios ha establecido, y así está diciendo Timoteo: Timoteo, esfuérzate. Timoteo, te estoy dejando un trabajo muy solemne, te estoy dejando. Todo lo que has aprendido de mí, eso te encargo, que enseñe a otros, para que si otros puedan hacer las mismas cosas. Por lo tanto, hermanos, la palabra de Dios alienta que debemos esforzarnos en ser testigos fieles y enseñar a otras personas a hacer lo mismo. ¿Y cómo esforzamos para ser testigos? Nos esforzamos en la gracia de Dios. No es en nuestras fuerzas, no es en nuestros méritos, en la gracia de Dios. Nos esforzamos en capacitar a otros. Y luego Pablo va a decir, versículo 3, tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Debemos esforzarnos en mantenernos fieles en las dificultades y en las tentaciones. Pablo dice a Timoteo: esfuérzate, hijo mío, en la gracia que hay en Cristo Jesús. Pues el trabajo no es fácil. Pablo, más que nadie, sabía perfectamente. Estaba en la cárcel, a punto de ser sacrificado. Por esta razón dice: Timoteo, usted va a sufrir, y debe sufrir como un buen soldado. Debemos entender que no somos de cierta manera masoquistas, pero debemos soportarnos, no debemos soportar con nuestras fuerzas. Es la gracia de Dios en nosotros. Es el poder de Dios que vive en nosotros que podemos hacer las cosas. Pues si era por nuestras fuerzas, puedo asegurarnos que rápidamente abandonaríamos todo. Justamente por esto Pablo dice a Timoteo que él debería estar dispuesto a sufrir. Pues la tarea que fue encomendada no era fácil y exige una disposición de sufrimiento. Y así es, hermanos, en la vida diaria. Por esa razón debemos orar unos por los otros. Por esa razón debemos orar por los ancianos, por los líderes. Pues es un trabajo arduo. Es una lucha constante. Pues estamos en plena guerra espiritual. Por esta razón Pablo le exhorta a Timoteo que debería estar dispuesto y consciente, pues muchos resistirían. Y por esa razón, hermanos, le animo, le exhorto que debemos orar unos por los otros. Debemos orar por las autoridades de la iglesia, porque el trabajo no es fácil. Estamos en una guerra espiritual. Y cuando se quiere hacer las cosas y establecer como Dios pone, hay guerras, porque Satanás no quiere. Pero Pablo dice a Timoteo: esfuérzate, sufre penalidades como un buen soldado de Jesucristo. También debemos entender que un soldado está disponible todo el tiempo a su país. Prácticamente un soldado pertenecía a su ejército y está siempre sujeto y disponible a cualquier momento a su cuartel. Lo que necesite, lo que sea, ahí está el soldado, para arriesgar su vida por su país. Pues un soldado sirve y debe honrar su cuartel que sirve. En cierta manera, para esta época era algo normal los soldados. Timoteo entendía muy bien qué significa ser un soldado. Y justamente esto Pablo está diciendo: Timoteo debería estar dispuesto a todo por Cristo. Pues era un soldado de Jesucristo. Y esto, hermanos, somos nosotros hoy en día. Nosotros somos un soldado de Jesucristo y debemos estar dispuestos a todo.
Y justamente ahora, de versículos 4 a 6, Pablo va a usar una figura de lenguaje para dar ilustraciones claras de cómo debería comportarse Timoteo. Versículo 4. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Pablo utiliza un ejemplo de un soldado que está a servicio, comprometido con su cuartel, que no debe involucrarse en el negocio de la vida. Un soldado debería estar totalmente al servicio de su superior, pues si involucrarse en las cosas de la vida seguramente ya no podría estar totalmente disponible para su servicio. Un soldado en el campo de batalla solo tenía que tener un propósito: satisfacer el superior, estar a su disposición plenamente. Y justamente esta era la imagen que Pablo quería transmitir a Timoteo en cuanto a su ministerio, que él debería estar disponible, dedicarse completamente al Señor, que lo escogió y lo capacitó para dicha tarea. Y Pablo termina con un ejemplo dando el propósito. ¿Por qué el soldado debería comportarse de esa manera? Y ahí dice, a fin de que, o sea, ninguno que milita y se enreda en el negocio de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Debemos comprender, hermanos, que todos los creyentes debemos tener esto en mente. Que realmente debemos dedicar con todo nuestro esfuerzo en la tarea asignada por Dios. Somos un soldado de Jesucristo y fuimos capacitados, cada uno por lo menos con un don, para la edificación del cuerpo. Y este don que Dios nos dio, capacitó, es justamente para poder edificarnos mutuamente, para dedicarnos plenamente sin medir esfuerzos, para la edificación mutua del cuerpo de Cristo. Pero tiene un solo fin: agradar a quien nos llamó, a aquel que nos escogió para ser parte de su cuartel, a Dios. A Él sea la gloria y la honra por todos los siglos. Y este es el ejemplo que Pablo está diciendo a Timoteo: sea como un soldado, esté disponible todo el tiempo para tu coronel. El segundo ejemplo que utiliza, versículo 5. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. Pablo ahora utiliza un ejemplo de un atleta, que en cierta manera para esta época era algo muy popular, la competencia del atletismo, queriendo dar énfasis en el entrenamiento, la disciplina personal de los atletas. Los atletas no se antojaban por sí, ahora voy a ser un atleta, gracias, no. El atleta exigía tiempo, dedicación, horas y prácticas. Y justamente en esa época era muy entendida esa parte, porque a ellos les gustaba y tenían mucha tema de atletismo. Pablo le quiere dar énfasis en la disciplina personal que hacían los atletas, la dedicación de horas, ¿para qué? Para buscar un premio. Los deportes en aquella época se esperaba que los atletas cumpliesen las reglas. Hoy en día los deportes estamos acostumbrados con las faltas, con las trampas, pero en aquella época no era así. En aquella época realmente se esperaba que los atletas cumplían las reglas. Y Pablo justamente utiliza esa figura de un atleta que compite legítimamente, conforme las reglas establecidas en busca de la corona. Y teniendo en cuenta esta figura que compite sanamente, es la manera que Timoteo debe hacer su servicio para el reino de Dios. Y no solamente Timoteo, pero todo creyente debe esforzarse, dedicar legítimamente al trabajo que fue asignado por Dios. Hermanos, así es la vida cristiana. Debemos ser de ejemplo, debemos ser dedicados por el fin de correr la carrera para ganar la competencia. Por lo tanto, Timoteo debería pelear la batalla como un soldado, debería competir como un atleta según las reglas del juego. Y por último, Pablo utiliza como un labrador, versículo 6. Y el labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero.
Pablo ahora utiliza la figura de un agricultor que trabaja arduamente, con mucha energía, esfuerzo, sudor y sacrificio. En cierta manera, para un agricultor tener una cosecha no puede ser perezoso. Debe trabajar arduamente para poder tener una buena cosecha. Y justamente Pablo utiliza esta figura para demostrar a Timoteo cómo debería de trabajar en la viña del Señor. Esforzarse plenamente en la tarea que le fue asignada por Dios. Y nuevamente, en cierta manera, esas tres figuras son totalmente aplicadas para nosotros. Y no solamente aplicados, es algo que todos deberíamos tener en mente y anhelar en cumplir. Pues no estamos sirviendo a un amo terrenal, estamos sirviendo a un Dios todopoderoso, el creador del cielo y la tierra, un Dios que dio vida, que nos sacó de la oscuridad, de la condenación eterna, que murió en nuestro lugar, pagando nuestras deudas para que hoy pudiésemos vivir una vida que glorifique a Él. Por lo tanto, estas tres figuras que usa Pablo a Timoteo, el soldado, el atleta y el agricultor, es totalmente aplicado para nosotros, hermanos. Comprender los esfuerzos de cada uno es de esta manera que debemos vivir nuestra vida. Y por último, Pablo termina diciendo en versículo 7, considera lo que digo, y el Señor te dé entendimiento en todo. Pablo termina la exhortación a Timoteo diciendo, considere todo lo que te dije. Acabo de dar tres ejemplos claros: soldado, atleta y labrador. Aplique y considere estos ejemplos en tu vida, Timoteo. Considera lo que yo te digo y haga parte de un arduo trabajo que Dios te asignó. Estoy presto a ser sacrificado y estoy encargándote algo muy solemne. Tome en serio, Timoteo, ánimo, fuerza, te aliento que prosiga la meta. Pablo, en cierta manera, hace un ruego a Timoteo. Considere lo que te digo. Analice, medite y considere todos los consejos de Dios. Y Dios te dará el entendimiento necesario para aplicar todos los ejemplos en tu vida. Y que puedas ser de ejemplo a otros, pues tu trabajo es arduo, pero debes seguir, hijo mío. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles, que sea idóneos para enseñar también a otros. Por lo tanto, hermanos, la palabra de Dios nos alienta que debemos esforzarnos en ser testigos fieles y enseñar a otras personas a hacer lo mismo. ¿Y cómo nos esforzamos? Nos esforzamos en la gracia de Dios. Nos esforzamos en capacitar a otros. Y nos esforzamos en mantener fieles en las dificultades y las tentaciones. Dios espera lo mismo de cada uno de nosotros. Dios añadirá entendimiento, pero para esto debo poner nuestra parte, pero debo poner mi parte. Dios nos salvó a cada uno de nosotros no para quedarnos con los brazos cruzados, no para sentarnos y estarnos cómodos. Evidentemente no es este el propósito de Dios. Dios nos salvó para que hagamos buenas obras, para que trabajemos arduamente en su viña, sin parar, sin cansarnos. Así como acabamos de ver los ejemplos que Pablo da a Timoteo, un soldado preparado para la lucha, disponible todo el tiempo al servicio de su superior, un atleta que está dispuesto a dedicar su tiempo en práctica, en disciplina, en cumplir las reglas del juego, y un labrador que debe trabajar arduamente para poder ver el fruto de su cosecha. El Señor siempre estará bendiciendo nuestra dedicación personal a Él. El Espíritu Santo que vive en nosotros nos conducirá, pero el esfuerzo personal debemos hacer nosotros. Por algo Pablo dice, haced morir el terrenal que hay en vosotros. Hermanos, debemos hacer morir la pereza. Debemos esforzarnos en ser un excelente soldado,
atleta y labrador del Señor. Esforcemos en las gracias. Debemos esforzarnos cada uno de una manera personal. En la oración, en la lectura y en el servicio. Involucrándose en la obra del Señor. Pues si sos un hijo de Dios, Él te capacitó con un don especial. Y este don es para su servicio. Para la edificación de su iglesia, que es el cuerpo de Cristo. Por esta razón, esforcemos con una sola meta: glorificar al Padre. Pues nadie que está sentado hoy acá merecía este amor. Al contrario, todos merecimos morir. Porque Dios dice, el alma que pecara, esta debe morir. Y todos, sin excepción alguna, deberían morir. Pero Dios es rico en misericordia, envió a su Hijo. Nació como usted y como yo. Nació de la Virgen María. Se hizo semejante a nosotros para poder morir, porque la paga del pecado es muerte. Y Él murió para poder pagar nuestras rebeliones y nuestras deudas. Para que hoy pudiéramos tener esperanza y vida eterna en Cristo Jesús. Dice en Efesios, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, porque por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. Hermanos, meditemos en esto. Dios nos salvó para dar gloria a Él. Para eso debemos tomar en serio nuestra posición que somos en Cristo Jesús. Pablo exhorta a Timoteo, a su hijo amado, que esfuerce en la gracia. Y hoy la palabra de Dios exhorta y alienta a nosotros que debemos esforzarnos en la gracia. Lo que hemos oído y lo que hemos creído, debemos vivir vidas que podemos transmitir el mensaje del Evangelio a otros. Para que la palabra de Dios pueda expandirse. Dice en Hechos 1:8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, me seréis testigo en Jerusalén, en toda Judea, Samaria y hasta el último de la tierra. Meditemos esto, hermanos. Que Dios nos exhorta y nos alienta, que debemos esforzarnos en la gracia. Lo que hemos oído y lo que hemos creído, debemos vivir vidas que transmiten el mensaje del Evangelio. Debemos ser ejemplo no solo en estas 4 paredes, debemos ser testigos en todo lugar. Y esto es el mandato de Dios para con sus hijos, que nos esforcemos en la gracia, que nos esforcemos en capacitar a otros, que nos esforcemos en mantener fieles en las dificultades y en las tentaciones. Que Dios bendiga su palabra. Vamos a orar. Padre, finalmente queremos dar las gracias por la salvación. No era un merecedor, merecimos morir la condenación, pues tú estiraste gracia para con nosotros. Queremos esta mañana alabarte, engrandecerte, porque tú eres un Dios grande, grande en misericordia, tardo para la ira, Señor. Gracias, Señor, por tu palabra, ese ejemplo, esa exhortación, ese aliento que Pablo le da a Timoteo. Te rogamos que tu Santo Espíritu pueda quebrantar a cada uno de nosotros. Que cada uno podamos meditarnos, Señor, cómo estamos en nuestras vidas. Tú dices, esfuérzate y sé valiente, Señor. Vendrá tribulaciones, vendrá problemas, Señor. Debemos descansar en tu gracia, Señor. Tú trabajando en nosotros. Ayuda a cada uno de nosotros poder comprender, poder entender y poner en práctica, Señor, lo que hemos escuchado en esta mañana. Dejamos todo en tus manos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.